George Herbert Walker Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos, fue una figura política prominente y controvertida en la historia del país. Su vida, marcada por una carrera política de casi 4 décadas, comprende tanto logros significativos como episodios polémicos que lo definieron como líder. George H. W. Bush nació el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts, en el seno de una familia acaudalada e influyente. Como joven, Bush tuvo una impresionante hoja de vida, sirviendo como piloto naval de combate durante la Segunda Guerra Mundial, antes de asistir a la Universidad de Yale. Se adentró en el mundo de los negocios petroleros en Texas, donde encontró el éxito que eventualmente lo catapultaría a la política. Su camino hacia la presidencia comenzó con su elección al Congreso en 1966. Bush ocupó varios cargos importantes, incluyendo embajador en las Naciones Unidas, director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, y vicepresidente bajo la administración de Ronald Reagan. En 1988, Bush fue elegido presidente de los Estados Unidos en medio de grandes expectativas. La presidencia de George H.W. Bush se caracterizó por un enfoque en la política exterior determinada y un esfuerzo por manejar de manera efectiva la cambiante dinámica global del fin de la Guerra Fría. Lideró la coalición internacional que combatió en la Guerra del Golfo tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, en una operación exitosa llamada Tormenta del Desierto. Bush también jugó un papel fundamental en el establecimiento de las bases para la paz tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. En el ámbito interno, Bush tuvo que lidiar con una economía en recesión y con un déficit presupuestario en expansión. A pesar de su famosa promesa de campaña, lean mis labios, no habrá nuevos impuestos, Bush se vio obligado a aceptar un acuerdo de reducción del déficit que incluía aumentos impositivos. Esto le valió un considerable descontento dentro de su partido, además de erosionar la confianza pública en su liderazgo. Su mandato no estuvo exento de controversias. Uno de los escándalos más significativos fue su indulto, en los últimos días de su presidencia, a varias figuras implicadas en el caso Irán-Contra. Esto provocó críticas por posibles conflictos éticos y cuestiones de justicia obstruida. Además, su política de respuesta ante el VIH/SIDA fue considerada por muchos como inadecuada y desinformada, reflejando una falta de compromiso hacia uno de los problemas de salud más acuciantes de la época. La imagen de Bush se consolidó como la de un líder eficaz en la política exterior pero repleto de señales mixtas en la política interna. Su posición moderada en un partido que comenzaba a inclinarse hacia la derecha, finalmente fue un factor que jugó en su contra, contribuyendo a su derrota en la reelección de 1992 frente a Bill Clinton. Después de su presidencia, Bush se retiró en gran medida de la vida pública, dedicándose a actividades filantrópicas junto a su esposa, Barbara, y manteniendo, aunque a menudo en privado, una influencia en las esferas políticas. Durante su mandato como el 41º presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush enfrentó varias controversias y escándalos que resonaron tanto en el ámbito nacional como internacional. Aunque Bush es recordado por su destreza en política exterior y por liderar el país durante eventos históricos como la caída del muro de Berlín y la Primera Guerra del Golfo, ciertos episodios controversiales marcaron su legado. Uno de los más destacados fue el caso de los indultos en el escándalo Irán-Contra. Este escándalo surgió durante la administración de Ronald Reagan, en la cual Bush fue vicepresidente. Se trataba de la venta secreta de armas a Irán, con el fin de financiar a los contras en Nicaragua, contraviniendo leyes estadounidenses. Aunque Bush afirmó no estar al corriente de las operaciones ilícitas, su implicación fue constantemente puesta en duda. En los últimos días de su presidencia, Bush indultó a 6 personas involucradas, incluyendo al antiguo secretario de Defensa, Caspar Weinberger. Lo que generó críticas que consideraban esto un intento de obstruir la justicia y de proteger a actores claves que podrían haber revelado mayor información sobre su participación y la de Ronald Reagan en el escándalo. Otro tema que generó controversia fue su promesa electoral de Read My Lips, no new taxes, lean mis labios, no nuevos impuestos.
Durante su campaña presidencial de 1988, esta promesa se convirtió en un lema central que ayudó a asegurar su victoria. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca y enfrentando un creciente déficit presupuestario, Bush firmó un acuerdo con el Congreso en 1990 que incrementó varios impuestos. Este aparente incumplimiento de su promesa electoral generó descontento entre sus partidarios conservadores, debilitando su base política y contribuyendo a su derrota frente a Bill Clinton en las elecciones de 1992. La invasión de Panamá en diciembre de 1989 también es objeto de análisis crítico. Bush ordenó la operación con el objetivo de capturar al líder panameño Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y de ser un activo incontrolable. La invasión fue criticada por su legalidad cuestionable y por las consecuencias humanitarias, ya que resultó en la muerte de numerosos civiles y en daños significativos a la infraestructura de Panamá. Finalmente, cabe mencionar el enfoque de su administración hacia los asuntos raciales. Un ejemplo fue el uso del caso de Willie Horton en su campaña electoral, un convict que, tras ser liberado temporalmente bajo un programa de permisos, cometió nuevos crímenes. George Herbert Walker Bush es conocido por ser el 41º presidente de los Estados Unidos, ejerciendo su mandato desde 1989 hasta 1993. Sin embargo, menos conocido es su supuesto involucramiento en tratos escandalosos con el gobierno comunista de Cuba. Este tema envuelve una compleja interacción durante el periodo de su vida política que merece ser analizado con cuidado en un contexto adecuado. Bush ascendió políticamente a través de diversos puestos significativos, incluido el de director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, entre 1976 y 1977. Durante su tiempo al frente de la CIA, la agencia estuvo profundamente involucrada en actividades clandestinas en América Latina y el Caribe, muchas de las cuales tenían como objetivo contrarrestar la influencia comunista, particularmente la de Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro. La conexión directa entre George H.W. Bush y Cuba se teje alrededor de múltiples acusaciones y teorías que sugieren que, a pesar de su posición oficial de línea dura contra el comunismo, hubo instancias de contacto secreto con el régimen cubano. Uno de los rumores que rodean a Bush es sobre la presunta participación indirecta en el tráfico de drogas, que sostiene que ciertos acuerdos entre elementos del gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano fueron realizados para facilitar rutas de narcotráfico a través del Caribe. Estos alegatos se alimentan de informes desclasificados y testimonios de antiguos agentes de inteligencia que afirman haber presenciado acuerdos que contradecían la política pública de no relación con gobiernos comunistas. Sin embargo, es esencial destacar que muchas de estas alegaciones carecen de evidencia concreta y se mantienen en el ámbito de la especulación y los rumores. Durante la presidencia de George H.W. Bush, el enfoque hacia Cuba fue de política contundente, como lo manifiesta la Ley Torricelli de 1992, diseñada para endurecer el embargo económico sobre la isla. Aún así, la dualidad de sus acciones como director de la CIA en el pasado y su administración presidencial han sido objeto de críticas y teorizaciones por parte de académicos e investigadores interesados en las relaciones diplomáticas y secretas de la Guerra Fría. El análisis de la postura y las supuestas negociaciones de Bush con Cuba es una muestra de la ambigüedad que a menudo rodeaba a las relaciones diplomáticas durante el complejo y polarizado periodo de la Guerra Fría. Aunque no existe evidencia concluyente que ratifique tales actividades como actos oficiales, la persistencia de los rumores resalta las tensiones subyacentes entre la política pública expresada y las maniobras encubiertas que podían ocurrir tras las sombras del poder. George H.W. Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos, jugó un papel significativo en el establecimiento de las relaciones que definieron el curso de la política de Estados Unidos hacia la República Popular China en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Antes de asumir la presidencia de 1989 a 1993, Bush había sido un diplomático experimentado, sirviendo como el primer jefe de la Oficina de Enlace de los Estados Unidos en Pekín a mediados de la década de 1970, bajo la administración de Gerald Ford. Durante su mandato como presidente, Bush fue un defensor de las relaciones constructivas con China, a pesar de las controversias internas y externas.
Uno de los episodios más difíciles de su presidencia fue la represión de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989. Aquello provocó una ola de críticas internacionales y un llamado a poner fin o sancionar severamente a China por sus violaciones de derechos humanos. Bush, sin embargo, optó por un enfoque más cauteloso. A pesar de imponer ciertas sanciones, intentó mantener un diálogo abierto con los líderes chinos. Bush envió discretamente al asesor de seguridad nacional Brent Scowcroft a Pekín para asegurar a la dirigencia china que las relaciones podrían seguir adelante, una decisión que fue criticada por muchos en Estados Unidos. Bush percibía a China como un potencial socio estratégico y económico, con la capacidad de afectar la estabilidad y las dinámicas de poder en toda la región Asia-Pacífico. Consideraba crucial no aislar a China completamente del ámbito internacional, lo que podría haber desestabilizado la región y llevado a conflictos que afectaran la economía global. En términos económicos, Bush fomentó políticas que permitieron un incremento en el comercio bilateral entre Estados Unidos y China. Si bien la relación comercial ya estaba en auge desde antes de su llegada, con China siendo admitida en la Organización Mundial del Comercio más tarde en 2001. Las políticas de apertura moderada y el enfoque en la diplomacia pragmática ayudaron a establecer una fundación sólida para las largas décadas de intercambio económico que le sucedieron. A largo plazo, las políticas de Bush hacia China establecieron un modelo de interacción económica que involucraba el comercio a gran escala, la inversión extranjera directa, así como incentivos para la manufactura en China, gracias a sus bajos costos laborales. Esto resultó en un aumento significativo de bienes de consumo más baratos importados a Estados Unidos, beneficiando a los consumidores americanos con precios más bajos. Sin embargo, este también contribuyó a una dependencia económica sobre la manufactura china y un déficit comercial creciente que se ha debatido en años recientes como una amenaza para la industria local y el empleo americano. La transferencia de tecnología y conocimiento fue otro impacto que resonó en las décadas subsiguientes, donde las empresas estadounidenses establecieron operaciones en China, llevándose consigo tecnologías avanzadas. En conclusión, las relaciones establecidas y mantenidas por George H.W. Bush con el Partido Comunista Chino fueron complejas y de importancia crítica. Aunque sujetas a debates y controvertidas visiones, estas relaciones sentaron las bases para una globalización económica que moldeó considerablemente la economía estadounidense, trayendo consigo beneficios y desafíos desde entonces. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete.